el Congreso. Julio, pues vamos al Congreso a propósito de las manifestaciones de la vicepresidenta Francia Márquez ayer desde Cali. Nos conectamos a esta hora con el representante Edward Sarmiento del Pacto Histórico. Bienvenido, representante, a la W. Muy buenos días a toda la mesa del trabajo, Julio, y toda la audiencia. Y también saludo a la representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. Bienvenida, representante. Representante Pedraza. Muy buenos días, representante. Representante Edward Sarmiento, inmediatamente preguntarle, ayer la vicepresidenta dijo que este es un gobierno que practica el racismo y el patriarcado y que por eso le ha sido muy difícil llevar a cabo las políticas, por ejemplo, del que fue su ministerio, el Ministerio de la Igualdad. ¿Usted qué opina? Yo creo que ahí hay una combinación de factores. Primero, pues supongo que si la vicepresidenta lo dice, algo habrá algo ha tenido que sentir, digamos, porque finalmente en últimas eso ya no se puede discutir. Si una mujer y una persona racializada ha sentido discriminación de alguna manera, pues tú no se lo vas a debatir. Ese es como un principio que deberíamos tener. Lo segundo es que evidentemente abandonar el patriarcado y las prácticas machistas son todo un proceso que definitivamente necesita profundizarse, incluso en un gobierno progresista como el nuestro, que aun cuando reconozca el fenómeno, pues tiene que establecer acciones concretas que haga que funcionarios públicos de alto, mediano, bajo, todas y todos, seamos sensibles un poco al reconocimiento de violencias machistas, violencias racistas. Tercero, pues que de todas maneras, a pesar de que eso se puede reconocer, pues también ha de reconocerse que en el proceso de implementación del ministerio se hicieron algunos errores que dificultaron el proceso de implementación de todos los programas del mismo ministerio. Y esa combinación de factores, supongo, generó una frustración de la vicepresidenta que uno puede intentar de entender. Sí, representante Pedraza, ¿usted coincide con esto que menciona la vicepresidenta? Ella dice que este gobierno practica el racismo y el patriarcado y que eso le ha impedido gobernar. ¿Cuál es su opinión? Ahora, yo creo que aquí todo el mundo sabe que yo he sido muy crítica de este gobierno, especialmente por la traición al mandato social de cambio, que creo que todo el país ha presenciado. Sin embargo, a mí me parece que no solamente las declaraciones de la vicepresidenta, que no fue puesta ahí por el presidente, ojo, ella se ganó ese espacio de participación en la consulta hecha por el Pacto Histórico, en donde sacó 723,000 votos, y lamentablemente han venido aislándola en este gobierno, incluso poniendo por encima de su voz voces como las de Armando Benedetti, que nunca ha sacado una votación como tal y que además representa precisamente la clase política tradicional. No solo en las urnas, sino la que ha resistido en el territorio siendo una lideresa social, feminista y una lideresa además. Entonces yo creo que de parte del gobierno debería haber una actitud mucho más autocrítica y mucho más en la disposición de escucharla. Le voy a poner un ejemplo, Laura. Cuando en el Congreso se tramitó el proyecto de ley para definir el Ministerio de la Igualdad, nosotros, el Ministerio de la Igualdad, de vincular, por ejemplo, la estructura del DPS y del ICBF, cosa que era completamente coherente con el objetivo del ministerio. Y fue precisamente el gobierno nacional el que no permitió que eso ocurriera, debido a que no querían darle esa fortaleza a Francia Márquez y a que el presidente Gustavo Petro no estaba de acuerdo. Entonces, cuando el ministerio no tiene cómo ejecutar los recursos, ahí sí la culpa es de Francia, pero nunca hay una actitud autocrítica. Y mire, con el caso de las mujeres, acabamos de escuchar a Angie Rodríguez, casi que decir que las mujeres tienen que salir del gobierno calladitas y que tienen que agradecerle al presidente que las haya puesto de ministras, cuando todas las ministras que han salido a alzar su voz han sido mujeres con una hoja de vida impecable, con una trayectoria profesional que el presidente, antes de acallar y antes de excluir, debería escuchar. Entonces, a mí sí me parece que la vicepresidenta tiene razón. En términos de la visión racista, pues creo que ella es la que tiene la voz y la autoridad, pero sí creo como mujer feminista que este gobierno ha reproducido prácticas patriarcales, habiéndose comprometido supuestamente con que el cambio era con las mujeres. Prácticamente se convirtió en un requisito para que nombren hombres en cargos de poder que tengan denuncias por violencias basadas en género. Parece que figuras como las de Francia Márquez solamente les servían para recoger votos en las elecciones en el 2022, pero a la hora de comprometerse con las causas y de darle relevancia política a las voces que vienen de esas causas, ahí sí no.
Sí, representante Eduard Sarmiento, ¿usted qué le responde a su colega? Porque es que precisamente desde el inicio de este gobierno muchos señalamientos pues se han dado alrededor de este tema. Por ejemplo, el que iba a ser el nombramiento de Víctor de Currea Lugo, Holman Morris. Por supuesto, no hay determinación de un juez, pero tenemos también recientemente la del ex embajador en Ghana que está investigado por violencia intrafamiliar. ¿Usted no cree que este gobierno no ha hecho un esfuerzo suficiente precisamente por erradicar esas prácticas machistas al interior del Estado? Yo creo que ningún esfuerzo es suficiente, o sea, definitivamente insisto, el proceso de abandono de las prácticas machistas y patriarcales, pues es un proceso en el que poco a poco los hombres vamos entendiendo, vámonos formando, y definitivamente yo sí creo que hacen falta acciones. Yo puedo coincidir en eso, en que hacen falta acciones de reconocimiento, de sensibilización sobre lo que significan esas violencias machistas. Creo también que se entra en un momento muy difícil a veces, y entiendo también la discusión sobre las acusaciones que se puedan cernir sobre algunos funcionarios públicos. La pregunta para mí va en dos vías en ese sentido. La primera es, ¿qué hacer? Condenar a alguien cuando no ha sido digamos, condenado, cuando no ha sido derrotado en la discusión. Y entiendo la necesidad de creerle a las presuntas víctimas, entiendo la necesidad de reconocer que puede haber ese tipo de violencias, pero también cómo hacer para no terminar castigando a alguien sin haber hecho todo un proceso, y el debido proceso es también un principio mínimo de la democracia, ¿cierto? Y lo segundo es, una vez las personas han reconocido, que es otro asunto también, cuando se ha reconocido que en algún momento se ha caído en prácticas machistas y patriarcales y algún tipo de violencia basada en género, dependiendo por supuesto el tipo de violencia, y es si esa persona debe ser condenada para siempre a no ejercer ningún tipo de cargo público. Y es otra pregunta que yo personalmente no tengo una respuesta. No es algo fácil de decidir desde perspectiva de gobierno, y evidentemente pues se convierten en acciones simbólicas que hablan mal del gobierno, pero pues también el gobierno tiene que dar respuestas a esas dos preguntas que yo he hecho y que no son fáciles de preguntar. Yo insisto, ningún esfuerzo es suficiente. Siempre hay que mantener un proceso en el que yo creo que este gobierno debiera acelerar la implementación de acciones de violencias basadas en género, de formación de sus funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias, de formación y de creación de protocolos reales, concretos, realizables, de prevención de violencias basadas en género, y en eso sí creo que podemos estar en deuda y que hay que avanzar bastante. Imagínense hace cuántos años se aprobó la ley Rosalvira Celi, por ejemplo, y los procesos de formación para identificación de violencias basadas en género en las instituciones no se dan. Seguimos teniendo instituciones revictimizantes, y en eso sí tenemos que avanzar bastante. Representante Pedraza, ¿no será también un momento de reconocer que ese ministerio fue un error? Y que los programas que se pretendían desarrollar ahí se podían sacar adelante por otro camino, sin generar un mastodonte burocrático que pues tiene esta triste muerte, como sabemos? Mira, desde mi perspectiva sí se necesita un ente rector que cree política pública de manera intersectorial y que oriente al resto de los ministerios, y no solamente porque yo lo crea, sino porque eso es lo que ha pasado precisamente en ciudades como Bogotá, en donde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, ha sido esencial para crear política pública que guía a las demás secretarías, y además para atender de manera particular a un sector poblacional como el nuestro. Es que el año pasado tuvimos 900 feminicidios, sin contar todo el subregistro. Entonces, a mi parecer, no deberíamos escatimar esfuerzos, y yo he sido muy crítica de la pésima ejecución. Ustedes pueden encontrar mis intervenciones en los debates de control político, reclamando la pésima implementación, por ejemplo, del sistema del Salvia, que iba a ser una síntesis de la recolección de todas las líneas de recepción de denuncias, y que poco se ha implementado. Yo comparto esa crítica, pero creo que ese ministerio, en manos de un buen gobierno que supiese ejecutar los recursos, que respetara las voces de las personas profesionales que conocen cómo se administra el Estado, podría ser una gran herramienta. Por eso yo creo que ese ministerio sí debe existir. Solamente que el problema aquí es el gobierno nacional que ha venido administrándolo. Y Félix, déjame decir algo, por favor, sobre la pregunta que acaba de hacer Laura. Laura le dice, ¿usted qué opina, representante Eduard, de los nombramientos de hombres cuestionados por denuncias de violencia basadas en género?
pilas. Aquí nadie está pidiendo que se le meta a la cárcel a ninguno de los hombres denunciados. Lo que estamos diciendo es que estas personas ni siquiera han pasado por un proceso de reconocimiento y de reparación a las víctimas. Incluso las mujeres que denunciaron a Holman Morris vienen denunciando hasta en fiscalía, que las han perseguido por todos lados. Yo misma tengo un proceso contra Holman Morris y lo que está haciendo este gobierno es concentrar el poder político, premiar a los hombres que han sido denunciados por violencias basadas en género y sacar a las mujeres que se rebelan a ese tipo de pronunciamientos, como es el caso de Susana Muhammad. Y dicen, no, si usted ya sabía cómo iba a ser el gobierno, entonces ¿para qué se metió? ¿Quién sabía que este gobierno iba a ser dirigido hoy prácticamente por Armando Benedetti? ¿Quién sabía que este gobierno iba a terminar replicando las mismas prácticas de los gobiernos anteriores a los que antes protestábamos con la gente del pacto y que ahora vienen a lavarle la cara a las mismas prácticas? Claro que las ministras tienen el derecho a protestar y es más, tienen el deber de salir a denunciar si ven un delito, como el que la exministra de Justicia Ángela María Buitrago está denunciando en este momento, como es el tráfico de influencias. Eso no es si quieren, no es que por favor, por lealtad se echen la cruz ante lo que diga el presidente Gustavo Petro. Calladitas nos vemos más bonitas. Esas son las ideas que este gobierno está replicando y que yo creo que el movimiento de mujeres no podemos seguir guardando. Bueno, no creo que el movimiento de mujeres no ha guardado silencio, ha sido de los más críticos y de los que más se ha apartado de un gobierno de este estilo, pero por lo menos una pizca de autocrítica sí les cabría. Sí. Representante Sarmiento, más allá del racismo y machismo del que habla la vicepresidenta, ¿esto no habla también de ese fuego amigo al interior del gobierno y que quizá esté muy mal que una mujer que prácticamente llevó al presidente Petro a la presidencia esté ahora sí siendo marginada, como ella lo menciona? Y es que pues es claro también y son bien conocidas las diferencias, por ejemplo, entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. ¿No cree usted que esto ya debería parar? Del caso de Francia, yo creo que todos lo hemos visto. Tuvimos con ella en sus manos el Ministerio de la Igualdad, tuvieron todos los recursos, todas las apuestas, pues prácticamente todo lo que se puso, digamos, al servicio del funcionamiento del ministerio, y pues no todo andó, pero también producto de un sinnúmero de obstáculos que se tienen con la creación de ceros del único ministerio que en el último siglo se ha creado de ceros, que no viene de ser una institución, que no viene de ser de un instituto, ni ningún tipo de organización u entidad previa lo precedía, ¿cierto? Y esa serie de dificultades, pues evidentemente ante la necesidad, la exigencia de resultados, pues originó decisiones. Yo creo que todos y todas hemos visto las discusiones que ha habido alrededor de la capacidad de ejecución que tuvo en sus primeros meses el Ministerio de la Igualdad, y pues un gobierno que no toma decisiones pues tiene que, pues no funciona, y si no toma decisiones para lograr resultados, pues se convierte en un ente sin resultados precisamente. Y eso fue lo que hizo el presidente. La verdad, yo en ese sentido sí tengo una lectura, si me lo permiten, a manera de ver propia, una lectura positiva sobre la idea de tomar decisiones en los ministerios en los que no estaba funcionando, no estaban dándose resultados, no se estaba logrando concretar los programas, y pues el Ministerio de la Igualdad desafortunadamente era uno de esos. Yo tengo toda la esperanza puesta en que con un nuevo ministro se le dé un aire a ese ministerio que ha tenido algunas dificultades. Insisto, yo no creo que todo sea pues culpa de la vicepresidenta, por el contrario, reconozco las dificultades que tuvo, pero también era necesario hacer un recambio en ese escenario. Los ministros varios no tenían por qué irse y algunos y algunas decidieron renunciar, y pues ante una renuncia mucho más clara, pues se les aceptaron las renuncias. Claro, representante Pedraza, pero ¿usted no cree que la vicepresidenta se demoró en hablar? Es decir, ella duró mucho tiempo guardando silencio y solo cuando ya se está acabando el gobierno, pues dice que no la dejaron hacer, que no la dejan trabajar, que pues no pudo ejecutar lo que pensaba hacer en el ministerio, y pues guardó también silencio frente a situaciones en las que se esperaba alzar a su voz en representación de esas mujeres que le dieron su voto. Totalmente de acuerdo, Joana. Por ejemplo, con el caso que tuvimos de las denuncias de Víctor de Currea en la Embajada de Emiratos Árabes, de Daniel Mendoza Leal, ahí Francia habló y fue muy importante, por ejemplo, pero también con nombramientos como los de Holman. Sin embargo, pues yo quiero contarles algo también desde mi experiencia personal. Yo también hice parte de un proyecto político del que me separé por machista,
y me demoré mucho tiempo, porque uno a veces cree que esas luchas las puede plantear desde adentro, y después uno se da cuenta de que uno termina lavándole la cara a un proyecto político que es estructuralmente machista y racista, y que lo que hace es manosear esas causas. Yo he pasado por procesos similares. No sé si esto describe el proceso de la vicepresidenta. Yo soy muy respetuosa de su experiencia de lucha, pero muchas mujeres hemos entrado en ese debate. ¿Debía o no debía renunciar Susana? Si ese es un lugar que ya se ha ganado con tanto trabajo. Pero al final yo creo que cada una va a tener que hacer una reflexión individual de hasta dónde uno termina lavándole la cara a un proyecto político que es estructuralmente así. Y además, ahora, perdonen que vuelva a esto, pero de verdad es que me indigné demasiado escuchando la entrevista de Angie Rodríguez esta mañana, diciendo, ustedes ya sabían qué iba a pasar en este gobierno. Perdónenme, este es un presidente que ha amenazado con la Asamblea Nacional Constituyente cuando afirmó que no iba a ser una constituyente, que a veces parece indicar que quiere hacer una reelección, cuando dijo 17 veces en campaña que no quería hacer una reelección. O sea, aquí las mujeres, incluso que acompañaron ese proyecto político, tenemos todo el derecho de parar y decir, esto no representa lo que nosotras apoyamos en un momento, o a lo que nosotras nos prometieron, el bus que nos íbamos a montar. Entonces yo también comparto esa crítica, pues yo realmente pues esperaba una voz mucho más beligerante de parte de la vicepresidenta desde el principio, porque acá las cosas empezaron a pasar desde muy temprano, y a veces su silencio fue difícil para nosotras desde el movimiento de mujeres. Pero hoy que ella decide hacerlo, pues antes que decir que es culpa de ella que el ministerio no haya ejecutado, porque yo les digo, algún ministerio, si no tiene una estructura administrativa, es muy difícil que pueda ejecutar. Eso fue lo que propusimos, incluso con Alexander López en ese momento, que el ministerio se creara con una estructura administrativa para ejecutar esos recursos, y fue el gobierno el que no avaló esa proposición. Entonces aquí yo sí creo que hay que medir todo en su proporción, y claro que la vicepresidenta tiene una responsabilidad, pero es que lo que me molesta es que la traten como si ella hubiera sido puesta ahí por Petro, y como si no tuviera su propio historial de lucha, al que muchos deberían honrar y respetar, porque sin ella no hubieran ganado las elecciones presidenciales. Pues Julio, esas son las opiniones desde el Congreso. Agradecemos a nuestros invitados, a la representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso, y al representante Edward Sarmiento del Pacto Histórico. A los dos, muchas gracias.